Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Israel Pérez Obregón. Soy estudiante de medicina, próximamente a cursar séptimo semestre. Y en este video voy a explicar los medicamentos simpático-miméticos, también conocidos como medicamentos agonistas adrenérgicos. Entonces, como generalidades, pues podemos decir que las funciones de de la mayoría de estos medicamentos son incrementar una acción. Esto debido a que sus funciones al estimular el sistema nervioso simpático, si tenemos un conocimiento de fisiología, podemos recordar que este sistema, su función es la de la lucha o huida. Entonces, a través de estimular ciertos receptores, vamos a poder ejercer acciones terapéuticas y el motivo por el que es importante esta clase es porque pueden ser medicamentos de uso muy simple, como medicamentos que te pueden salvar la vida, por lo cual esta es una clase que cualquier personal de medicina debería estar familiarizada. Entonces, pues los medicamentos simpático-miméticos imitan las acciones de las catecolaminas endógenas, activando el sistema nervioso autónomo simpático. Y o sea, como generalidades, evidentemente cada uno tiene sus indicaciones diferentes, pero como resumen de toda la clase, se utilizan en condiciones como asma, shock, anafilaxis, también para la hipotensión, etcétera. Y sus efectos adversos van a ser efectos estimulantes, por ejemplo, temblor, también puede ser hipertensión. Entonces, dicho esto, ahora procedo a explicar algo muy importante, que para entender esta clase es necesario un conocimiento sobre la fisiología normal, debido a que los medicamentos van a aumentar acciones del sistema nervioso simpático. Entonces aquí hay dos maneras de estudiar el tema. El libro Goodman, decimotercera edición, de donde se sacó la información de esta presentación, lo describe como si todas las acciones fueran de la adrenalina, lo cual pues tiene sentido porque la adrenalina es el más importante y el prototipo de todos estos medicamentos, pero realmente pues cualquier medicamento que actúe en X receptor pues va a ejercer la acción que tiene ese receptor. Por lo tanto, en otros libros lo que primero hacen es explicar los receptores, su función, y a partir de aquí pues vamos a hablar sobre qué medicamentos estimulan cuál receptor y pues así es más fácil su comprensión. Entonces, vamos a empezar hablando sobre que los receptores del sistema nervioso simpático son 5: alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre los receptores alfa 1. Los receptores alfa 1, primero hay que saber a qué tipo de proteína G están acoplados, porque todos estos son receptores acoplados a proteína G, pero pues es muy importante saber a qué tipo de proteína está acoplado para conocer sus funciones. Entonces, pues aquí está acoplado a la proteína GQ, que pues esta es la que activa la vía de la fosfolipasa, y esta pues sirve para, por ejemplo, liberar calcio, eh, y que se produzca contracción del músculo liso, etcétera. Entonces, para hablar sobre los diferentes tipos de señalización celular, en detalle se requería una clase completa. Entonces, para propósitos de esta clase, nos quedamos que GQ es receptor estimulador y, como había mencionado, incrementa el calcio dentro de la célula, por eso produce vasoconstricción. Eh, Esto quiere decir la contracción del músculo liso en diferentes vasos sanguíneos. También produce contracción del músculo dilatador de la pupila, lo cual se conoce como midriasis. Eh, También es importante que contrae varios esfínteres de los intestinos y de la vejiga. Y en esta imagen de la izquierda, eh, el libro de Dubin nos explica una mnemotecnia en la cual podemos imaginar la letra alfa como si fuera una soga que constriñe. Entonces, por eso, como había mencionado, va tanto a constreñir los vasos, esfínteres, y pues en este caso va a contraer el músculo dilatador de la pupila para producir midriasis. Y bueno, aquí es importante mencionar que al estimularse los receptores alfa 1 en las arteriolas, que son conocidas como los vasos de resistencia, va a haber un aumento de la presión cardíaca, y si hay un aumento de la presión cardíaca, va a haber una bradicardia compensatoria. Entonces, después tenemos los receptores GI, que estos receptores son la excepción, que estos receptores están acoplados a una proteína GI, que pues esta, como sabemos, es inhibidora, por lo cual se van a localizar en las uniones presinápticas, y pues su función es, lo más importante es que disminuyen la liberación de neurotransmisores excitadores. Entonces así es una manera de autocontrol. Y por ejemplo, también al hacer esto se puede disminuir la producción de humor acuoso, y pues estos receptores van a cumplir una función muy importante, debido a que, al inhibir, también se puede usar como excepción de la regla de los simpático-miméticos,
en vez de estimular una acción para inhibirla, y pues, por ejemplo, disminuyen la liberación de norepinefrina. Después, hablando un poquito de unos receptores más importantes, tenemos a los receptores beta 1, que para que sepan de una vez, todos los receptores beta son acoplados a proteína G, es decir, GS, y estos receptores tienen dos ubicaciones muy importantes. Primero que nada, se encuentran en el miocardio, en la membrana celular de los miocardiocitos, y pues su función, recordemos que la GS lo que hace es estimular, y si estimulamos a los miocardiocitos, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad, lo cual también se conoce como inotropismo y cronotropismo, por lo cual al hacer esto el corazón va a bombear más sangre. Y también otra ubicación un poco menos conocida, pero igual de importante, es en el aparato juxtaglomerular, en las células juxtaglomerulares, y al activar este receptor, pues se libera renina, que activa el sistema renina-angiotensina, que su función final pues es aumentar el sodio y el agua, y esto aumenta la presión. Esto fue pregunta del examen primer parcial de farmacología, entonces es importante saber, porque muchas veces se acuerdan nada más del corazón, pero también está en los riñones. Y bueno, también está escrito que estos aumentan la lipólisis. Siguiendo, tenemos que hablar ahora sobre los receptores beta 2. Estos son como de los receptores que hacen más cosas. Igualmente son acoplados a proteína G y su función es en producir la vasodilatación, contrario a los receptores alfa 1. Esto aumenta el flujo sanguíneo. También están localizados en el músculo lisobronquial, donde aquí también dilatan, hacen broncodilatación, y pues eso disminuye la resistencia de las vías aéreas, lo cual aumenta el aporte de oxígeno. También disminuye la motilidad en vísceras huecas, y una acción muy importante es que estimulan la secreción de humor acuoso, y pues esto es para mantener la forma del ojo. Esto es importante porque hay antagonistas de estos receptores que se discuten en otra clase, se pueden usar para el glaucoma, pero bueno, eso no es propósitos de esta clase. Entonces, algo que no está ilustrado en esta imagen, pero es igual de importante, es que estos receptores van a producir una relajación uterina, y esto es importante porque algunos de estos los podemos usar como medicamentos tocolíticos. Otra razón u otra acción muy importante de estos es que aumenta la captación intracelular de potasio. Y esto es importante debido a un efecto adverso que vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos a los receptores beta 3, que los receptores beta 3 son de los que tenemos menos información, pero esto se sabe que aumenta la lipólisis, y pues en libros de farmacología se describe que también producen una relajación vesical, eh, y esto, como lo podemos ver ilustrado en esta imagen, que el nervio hipogástrico pues es la información simpática que le llega a la vejiga a través del receptor beta 3, y por eso va a ser una relajación de la vejiga, y pues de esto solo hay un medicamento de su clase, que igual es importante mencionar. Entonces, sí puede que sea un poco complicado aprenderse tantos receptores y aprenderse su función, las proteínas. Entonces, por eso existe una mnemotecnia diseñada por profesionales para que se lo aprendan en orden, que es como KISS, como ves en inglés, nada más que en vez de la K es una Q, y así se pueden aprender en orden, que los receptores alfa 1 son GQ, alfa 2 son GI, y todos los betas son GS. Espero que a muchos le ayude, a mí me ayuda mucho personalmente a recordarlos. Y bueno, ahora empezando directamente con los medicamentos, eh, es importante mencionar, para que quede claro, que algunos medicamentos van a ser más selectivos para unos receptores y otros le van a pegar a todos los receptores. Entonces, esto es una regla para propósitos prácticos, pero muchas veces en el cuerpo pasa que un receptor, aunque no se una normalmente un ligando, aunque no sea ese receptor, aún así, pues hay a concentraciones altas sí se une a ese receptor. Entonces, ningún medicamento es 100% selectivo, y pues vamos a hablar sobre medicamentos que es la primera clasificación de los medicamentos simpático-miméticos directos, que son los medicamentos conocidos como agonistas adrenérgicos no selectivos. Eso quiere decir que le van a pegar a dos o más receptores. Y aquí tenemos representantes: la epinefrina, el más importante, la norepinefrina, también conocida como levaterenol, la oximetazolina, isoproterenol, también se llama isoprenalina, y pues más adelante vamos a discutir a qué receptores le pega cada uno. Entonces, primero vamos a hablar sobre el medicamento más importante, el más conocido, el más característico de esta clase, que es la epinefrina, también conocida como adrenalina.
Este medicamento se usa como medicamento, pero realmente también es una catecolamina endógena, secretada principalmente por la médula suprarrenal. Entonces, bueno, eso corresponde a toda una clase de fisiología, hablar sobre la adrenalina y sus acciones, pero ya discutido la función de cada uno de estos receptores, ya podemos darnos una idea de la adrenalina, eh, de cuáles van a ser sus acciones. Entonces, para esta clase la vamos a tratar como si fuera un medicamento. Entonces, la epinefrina es el menos selectivo de todos. Ese le pega a todos los receptores, eh, tanto alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Tanto la epinefrina como la norepinefrina, que son los representantes a nivel molecular del sistema nervioso simpático, estos, debido a que son metabolizados por enzimas endógenas, no son útiles cuando se administran de manera oral, porque son desactivadas tanto en el hígado como en la mucosa. Entonces, por enzimas como la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. Así que estos se van a dar de manera parenteral. Y bueno, primero que nada, el uso más importante probablemente de esta es que este es el gold standard aceptado para el alivio de reacciones de hipersensibilidad, como la anafilaxia, el choque anafiláctico, que pues en este tipo de patologías es uno de los tipos de shock que hay y puede llevar rápidamente a la muerte, por lo cual este medicamento, al ser utilizado correctamente, nos puede salvar la vida. Eh, También este medicamento es útil con medicamentos como lidocaína, que seguro conocen, debido a que al pegarle a los receptores alfa 1 va a hacer vasoconstricción, y al hacer esto va a disminuir la liberación, perdón, va a hacer una vasoconstricción y va a disminuir la absorción sistémica de la lidocaína o algún otro medicamento, que también sea anestésico local, y esto prolonga su efecto. Eh, entonces, también otro efecto muy importante es el paro cardíaco. Eh, este lo utilizamos en situaciones de emergencias en el hospital. Eh, y bueno, también igualmente siguiendo el principio de los receptores alfa 1, podemos usarlo como hemostasia tópica y también lo podemos usar, que esto es súper importante porque fue pregunta de mi examen final. De manera nebulizada lo podemos usar en el CRUP, que recordemos que es la enfermedad producida por el virus para influenza en niños. Entonces lo podemos usar de manera nebulizada. Y bueno, el uso que les mencionaba de alivio de reacciones de hipersensibilidad es el que conocemos por las películas como la EpiPen, y pues es bastante importante, aunque si no es usado correctamente puede conducir a algunos efectos adversos. Y justamente le puse unas coronas ahí porque es el más importante y más representativo. Después, bueno, no, vamos a seguir hablando de la epinefrina. Pues al ser un medicamento tan potente en farma, vamos a ver muchas veces en el curso que los medicamentos potentes evidentemente van a ser potentes para sus indicaciones terapéuticas, pero de la misma manera van a tener efectos adversos potentes, porque está descrito en la literatura que ningún medicamento está libre de efectos adversos, y en este caso, al ser un medicamento tan potente, vamos a tener que tiene muchos efectos adversos. Principalmente pues son excitadores. Por ejemplo, en el sistema nervioso, el paciente puede presentar inquietud, dolor de cabeza y palpitaciones. Cada uno de estos lo podemos explicar por algún receptor en el que actúa. Y bueno, estos son como que más comunes, pero efectos graves son efectos de arritmias ventriculares y hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral, ¿por qué? La hemorragia cerebral, porque como recordamos de fisiología, la presión dentro del cráneo está muy regulada, entonces al cráneo, al cerebro no poder expandirse por estar encerrado dentro del cráneo, pues pueden ocurrir este tipo de eventos como la hemorragia. Y pues eh, también está descrito que en pacientes con enfermedad arterial coronaria, o sea, puede causar angina de pecho, porque como veremos en más clases, al aumentar, aumentar el inotropismo del corazón, también la frecuencia cardíaca, pues evidentemente para cumplir con esta función se necesita más oxígeno en forma de ATP, por lo cual, si ya tenemos una condición que nos predispone, pues podemos presentar esta angina de pecho. Eh, También, y bueno, pues, ¿en qué pacientes vamos a contraindicar este medicamento? Pues en pacientes que tomen antagonistas beta no selectivos. Esto porque al haber un agonismo alfa 1 sin oposición, puede producir hipertensión grave, que pues esto pues, ya sería una emergencia hipertensiva, y pues la hemorragia cerebral, igualmente por el exceso de vasodilatación en el cerebro. Por eso es importante saber esta contraindicación. Y bueno, esto es todo por la epinefrina, un medicamento muy complejo, pero que lo podemos
pues comprender sabiendo los receptores en los que actúa. También tiene otras indicaciones como el glaucoma de ángulo abierto, pero el propósito de esta clase es solo saber lo que puede ser pregunta de examen. Entonces nos vamos a mover a la norepinefrina, que la norepinefrina es como eh, pues el hermano de la adrenalina, solo que pues este es menos potente, actúa en menos receptores. Así que, como podemos ver en esta imagen, este es el que se libera en las terminaciones del sistema nervioso parasimpático y también puede ser liberado en menor cantidad por la médula suprarrenal, pero principalmente por los nervios simpáticos. Si se acuerdan de anatomía, no sé, el esplénico mayor, todos esos liberan norepinefrina, y la manera de recordar esto es norepinefrina, nor de nervio, principalmente los nervios. Entonces, pues al hacer esto, al actuar en los receptores alfa 1, va a haber un aumento eh, en la presión sistólica y diastólica, también aumenta la resistencia periférica total y hay una vasoconstricción mesentérica explánica debido a que en situaciones de peligro pues no queremos enviarle sangre a las vísceras huecas, y también puede aumentar el flujo coronario debido pues a que el corazón es un órgano indispensable. Y bueno, pues esto pues lo habíamos visto en fisio, así que no voy a ahondar tanto en eso, pero algo que sí me gustaría ahondar mucho es en algo molecular que está un poco clavado, pero pues sí lo preguntan. La verdad, no hay manera de escapar. Lo pueden preguntar, lo preguntaron en mi examen. Entonces es mejor saberlo y es para sacarse la pregunta correcta. Para comprender la diferencia entre la norepinefrina y la adrenalina, son muy similares, excepto que hay un grupo metilo en la epinefrina y hay un hidrógeno en la norepinefrina. Esto pues es un poco más molecular, pero esto le permite esto hace que la norepinefrina tenga una actividad beta 2 bastante débil, porque le falta este grupo metilo que sí tiene la epinefrina. Entonces en mi examen venía en el final porque la epinefrina tiene una actividad bastante débil en los receptores beta, y si en los alfa pues es por la falta de un grupo metilo. Apréndaselos para sus exámenes porque lo pueden preguntar. Eh, bueno, la norepinefrina o noradrenalina, que también en Europa se conoce como levarterenol, no tiene tantos efectos, a pesar de ser similar a la epinefrina, no tiene tantos usos terapéuticos. Entonces vamos a aprovechar su agonismo en los receptores alfa para la hipotensión. Realmente este es el único que menciona el libro, porque recordemos, al haber una contracción del músculo liso de las arteriolas, que son los vasos de resistencia, pues existe un aumento de la presión. Y bueno, este también lo podemos usar en shock séptico. Eso no es tan importante, pero en fuentes distintas lo mencionan y es mucho énfasis. Entonces, pero principalmente la hipotensión. Los efectos adversos ahora sí van a ser similares a la norepinefrina, pero una diferencia importante es que al tener una gran actividad en los receptores alfa 1, va a tener mayor elevación de la presión arterial. Y bueno, aquí hay algo importante, que si este medicamento se extravasa, puede provocar una vasoconstricción tan intensa que restringe el flujo sanguíneo a tejidos, lo cual conduce a necrosis, como en esta imagen, que es una imagen real de necrosis inducida por norepinefrina. Entonces es un medicamento con el que tenemos que tener mucho cuidado. Ok. Hubo un problema, me interrumpieron, entonces corté la clase, pero esta es la continuación. Eh, en cuanto al isoproterenol, ya lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar por la interrupción. Eh, lo que pasa con este medicamento es que su afinidad es por los receptores beta 1 y beta 2. Entonces, esto nos va a explicar sus acciones farmacológicas de disminuir la resistencia periférica total por los beta 2. También disminuye la presión arterial, sobre todo la diastólica, por los beta 2. Y va a aumentar la presión, la fuerza y frecuencia cardíaca. Y esto explica por qué puede disminuir, perdón, por qué puede aumentar la presión sistólica. Eh, y el agonismo beta 2 pues era lo que disminuía la resistencia periférica, y aumenta la frecuencia cardíaca por los receptores de beta 1. Entonces, hasta aquí todo bien. Pero pues resulta que en el examen les gusta preguntar de repente las preguntas anti-100. Y yo me acuerdo perfectamente en el primer parcial una pregunta que decía tal cual: ¿por qué el isoproterenol es más afín a los receptores beta que a los receptores alfa? Y es de que, ay, esa pregunta, ¿por qué lo hicieron? Así que, bueno, pues la respuesta está en por qué hay un aumento en el tamaño del sustituyente alquilo, y esto aumenta la actividad de los receptores, perdón, de este medicamento, los receptores beta
eh, más que los alfa. Por eso, pues memorízenselo, lo pueden volver a preguntar. Y así para que se sepan las preguntas que casi nadie se sabe, que casi todos sacan mal. Entonces, bueno, dicho esto, podemos empezar a hablar sobre sus usos terapéuticos. Al ser un medicamento que estimula, potencia el corazón, lo podemos usar en situaciones de emergencia para aumentar la frecuencia cardíaca en pacientes que tengan una disminución muy extrema de la frecuencia cardíaca o bloqueo cardíaco, que pues aquí recordemos que el impulso no se puede producir. Y el bloqueo cardíaco, perdón, al administrar isoproterenol, aumentamos la conducción y también lo podemos usar como un agente antiarrítmico. No es el más importante, pero también lo podemos usar para la arritmia conocida como torsade de Points, también para el choque y anteriormente se utilizaba en el asma como broncodilatador, pero debido a sus efectos cardíacos de taquicardia y al desarrollo de otros medicamentos más selectivos por los receptores beta 2, pues se descontinuó su uso, entonces ya no es muy importante. Y pues efectos adversos, sus efectos adversos igualmente están explicados por su acción en el corazón, que son palpitaciones, taquicardia, también puede ser dolor de cabeza. Y bueno, al aumentar la demanda de oxígeno en el corazón puede causar una isquemia cardíaca, que es una complicación bastante seria en pacientes que tengan enfermedad coronaria subyacente, por lo cual hay que evitarlo en estos pacientes. Y bueno, también está la oximetazolina, que es afín a los receptores alfa 1 y alfa 2, pero no viene muy descrito en el libro y solo se usa como una pomadita, perdón, como una spray en la nariz para la congestión y pues ya es lo más importante. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre los agonistas de los receptores adrenérgicos beta 1 y espera, voy a silenciar mi teléfono. Eh, Vamos a hablar sobre los agonistas de los receptores eh, beta 1, que pues realmente aquí tenemos a la dobutamina, que si bien es muy afín a los receptores beta 1, pues también tiene afinidad a otros, a los receptores beta 2 y alfa 1, pero pues principalmente la dobutamina la tenemos que recordar como que es agonista de los beta 1. Esto es, realmente la clasificación es súper preguntable en el examen, pero como comentario, pues en el examen me preguntaron cuál es el mecanismo de acción de la dobutamina. Y si mal no recuerdo, pues venían las opciones de agonismo beta 1. Entonces, pues ya para que no se la compliquen. mm, Esto. Y bueno, al actuar sobre los receptores beta 1 puede explicar por qué hay un inotropismo positivo y también puede ligeramente aumentar la frecuencia cardíaca, pero al actuar en los receptores beta 2 disminuye hace un vasodilatación y eh, esto causa una disminución de la resistencia periférica total. Aquí es un error de la presentación, pero lo que pasa es que la disminuye y pues en los receptores alfa 1, pues en este caso ya sí sería aumentar. Eh, entonces, para propósitos prácticos, pues aprendense beta 1, porque como podemos ver en esta imagen, pues es un medicamento que actúa en varios receptores, pero pues principalmente los beta 1. Entonces, de usos terapéuticos, pues al estimular al corazón, lo vamos a querer utilizar en situaciones en las que haya un fallo del corazón, principalmente la insuficiencia cardíaca congestiva, pero pues a corto plazo, y pues también lo podemos usar intravenoso para evaluar a pacientes con enfermedad arterial coronaria y pues sí, es un medicamento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Eh, Esto es importante porque eh, es un medicamento de urgencias, no es un medicamento que normalmente se encuentre en cualquier lado. Y pues ya, lo más importante es la dobutamina. Pues a partir de ahora vamos a empezar con medicamentos súper conocidísimos y ahora sí estos son definitivamente sí son selectivos por los receptores, que vamos a hablar sobre su afinidad a los receptores beta 2. Entonces tenemos que hablar sobre los agonistas beta 2 y son tantos medicamentos
y que tenemos que agruparlos, hacer una subclasificación en base a su tiempo, a su vida media. Entonces tenemos tres clasificaciones: los agonistas beta 2 de acción corta, de acción larga y de acción muy larga. Entonces, es importante saber esto porque esto va a ayudar a predecir sus usos. Y eh, algo importante de estos medicamentos es que no solo actúan, está escrito en la literatura que no solo actúan por sus acciones beta 2, sino también tienen efectos antiinflamatorios. Por eso son importantes en condiciones como el asma o en el EPOC, debido a que pueden disminuir la liberación de leucotrienos. También la histamina mejora la función mucociliar y aclaramiento mucociliar. También hacen una disminución en la permeabilidad microvascular. Y pues no se está muy seguro de ese dato, pero también se cree que disminuye la fosfolipasa alfa 2, que es uno de los diferentes receptores, perdón, mediadores de la inflamación. Y bueno, si alguien tiene duda de qué hacen se está descargando. Listo. Si alguien tiene duda de lo que hacen los receptores beta 2, puede volver a retroceder el video y volver a checar. Eh, entonces, ya suponiendo que ya conocemos esto nos va a ayudar a explicar efectos adversos que tienen todos los medicamentos de esta clase. Primero que nada, van a ser temblores o tremor, eh, debido debido a que en el corazón pues también hay, bueno, porque excita el músculo, por ejemplo, el músculo esquelético. Es como si te tomas un café, pues vas a estar como que temblando un poco. Eh, También puede causar taquicardia debido pues a que también los receptores beta 2 en el corazón y en el miocardio. Y luego, como habíamos mencionado, pues aumenta la captación de potasio, entonces pueden producir efecto adverso hipocalemia. Y pues en pacientes con enfermedad arterial coronaria pueden extender el infarto o causar arritmias. Y debido a sus efectos endocrinos pueden empeorar la hiperglucemia en pacientes predispuestos que tengan diabetes. Y bueno, un efecto peculiar de los agonistas de acción larga y muy larga es que producen nasofaringitis y aumentan la neumonía. Entonces, vamos a empezar hablando sobre los receptores, sobre los agonistas de los receptores beta 2 de acción corta. Los principales y más importantes son el albuterol, también es conocido como salbutamol, también el levalbuterol, pirbuterol, la isotarina, que pues realmente ya no es usada, ya no es en Estados Unidos, el metaproterenol y la o también llamada orciprenalina, y la terbutalina. Entonces, si estamos hablando de los agonistas adrenérgicos em, de acción corta, podemos hablar de que tienen un tiempo de acción de unas 4 o 6 horas, lo cual comparado con los de acción larga y muy larga, pues es menor. Por lo cual, estos medicamentos son súper importantes para el broncoespasmo agudo, porque van a hacer una broncodilatación. El ejemplo clásico, conocidísimo, es el asma. Eh, entonces, pues vamos a empezar a hablar sobre el más conocido, que es el albuterol. También lo más probable es que lo conozcan con el nombre de salbutamol, pero es más referido en la literatura científica como albuterol. Que bueno, solo para que sepan todos, lo que viene aquí arriba en la diapositiva es el uso que tienen todos. Y pues en el examen, por lo regular, pues no te ponen medicamentos de la misma clasificación. Digamos, no son la mayoría, pero sí preguntan, sí llegan a poner preguntas donde te ponen medicamentos de la misma clasificación. Eh, y pues ahí tú tienes que enfocarte en las diferencias individuales que tenga cada uno. Eh, Así que, primero que nada, tenemos que el albuterol lo podemos usar de manera oral para
como tocolítico para retrasar el parto prematuro. Sin embargo, pues no es tan importante o no es tan efectivo realmente. Solo si ya no tiene nada que hacer. El levalbuterol, que bueno, aquí en farmacología vamos a ver eh, que muchos medicamentos son molecularmente iguales, pero su disposición varía, o sea, pueden estar en espejo, lo que se conoce como enantiómero, y pues en este caso, como lo podemos ver aquí, son medicamentos prácticamente iguales, pero en espejo. Entonces el levalbuterol es como el albuterol, pero es su enantiómero, como podemos ver en esta imagen. Y pues el pirbuterol, esta es la peculiaridad que tiene, es que es el único activado por la respiración, inspiración del paciente. Eso quiere decir, otros medicamentos, no sea el buterol, cuando te lo inhales, eh, pues inmediatamente va a estar activado. Pero el pirbuterol, cuando lo inhales, cuando ya hagas la inspiración, ya se va a activar, lo cual lo hace bastante efectivo. Y otros medicamentos de beta, agonistas beta de acción corta, son el metaproterenol, que en Europa se conoce como orsprenalina, que bueno, estos dos, tanto el metaproterenol como la orciprenalina, ambos son también para el broncoespasmo agudo, pero tienen unas diferencias importantes. El metaproterenol se puede usar en enfermedades de las vías aéreas obstructivas y eh, vamos a ver más adelante que es el mejor tocolítico. Eh, Sorprendentemente, a pesar de que otros medicamentos como eh, pueden tener un poco más sentido que sean los mejores tocolíticos, bueno, en farma siempre vamos a ver excepciones. Entonces, si recordamos, los beta 2 hacen relajación uterina y pues el más efectivo y el más usado es el metaproterenol. Y bueno, pues evidentemente todos son selectivos, pero algunos no tanto. Y recordemos, a dosis altas no son tanto selectivos. Entonces, este es el menos selectivo y pues por esto va a haber un incremento o más estimulación cardíaca que los demás. Y pues la terbotalina, que igual también se puede usar para las enfermedades pulmonares obstructivas. Y un uso bastante peculiar que lo tengo subrayado es que lo usamos de urgencia en el estado asmático. Y bueno, dicho esto, ahora tenemos que hablar sobre los medicamentos agonistas adrenérgicos beta 2 de acción larga, que bueno, hay muchos, pero hay muchos que ni se usan o no están disponibles, así que los más importantes eh, son el salmeterol, formoterol y arformoterol. Estos son los que he visto en la farmacia porque justo ahora estoy trabajando de mostrador en farmacia y bueno, estos los podemos usar con corticosteroides para el asma porque pues en el asma es un estado de inflamación. Y bueno, estos, como hemos mencionado, son de acción un poquito más prolongada. Entonces, esto nos va a ayudar a que se utilice en estados como el EPOC, que en el EPOC no es como que, te da un ataque de constricción y luego te lo quitas y ya. No es constante, por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por eso necesitamos que dure más, porque si no, pues ya nos vuelve el problema. Y también estos medicamentos son los de elección en asma nocturna o persistente o severa y son importantes para la profilaxis. Estos medicamentos, al ser de acción larga, pueden ser tomados una vez al día o dos veces al día. Eh, por ejemplo, el salmeterol dura más de 12 horas eh, y otros pueden durar hasta un día. La vida media, pues, o sea, específicamente no la preguntan tanto, así que es como que más sabérselo cualitativamente. El formoterol es importante porque se utiliza en el broncoespasmo inducido por el ejercicio y pues el arformoterol es igualmente el enantiómero del formoterol. Ya saben, solo es como que imágenes en espejo y pues este se utiliza particularmente para la bronquitis, el enfisema y pues estos son los más importantes. Y pues los más preguntables, de hecho, pues hay libros como que son más enfocados en examen, como el First Aid for the USMLE, que ni siquiera menciona solo menciona el salmeterol y el formoterol, porque pues evidentemente son más importantes y más usados estos.
Y bueno, ya ahora tenemos que hablar sobre los agonistas adrenérgicos beta de acción muy larga. Eh, Estos de SABA, LABA es la abreviación en inglés. Eh, SABA es para short acting beta agonist, LABA es para long acting beta agonist y VLABA es para very long acting beta agonist. Y pues aquí son tres: el indacaterol, que es el que he visto en la farmacia con corticosteroides, olodaterol y bilanterol. Si se dan cuenta, una manera de identificar estos medicamentos es que terminan en ol. No todos, como la terbutalina, pero si se dan cuenta, pues casi todos terminan en ol. Entonces, eso es una manera que les puede ayudar a identificar, porque en farma, pues algunas veces nos van a ayudar los nombres o algunas veces no. Estos medicamentos se adoran hasta 40, 50 horas, por lo cual son súper importantes, súper usados en el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, y bueno, comentarios específicos es que el indacaterol tiene poca taquifilaxia. La taquifilaxia, recordemos que es cuando el cuerpo se hace tolerante a un medicamento, entonces ya las mismas dosis no producen el mismo efecto, pero pues este, a pesar de durar tanto, aún así no tiene tanto desarrollo de tolerancia. El olodaterol está disponible con el tiotropio, que es pues un antagonista muscarínico en las vías aéreas. Y pues el bilaterol lo podemos usar combinado con fluticasona o umeclidinio. La fluticasona es un corticosteroide que pues los corticosteroides son conocidos por ser potentes antiinflamatorios. Y el umeclidinio igualmente es un antagonista muscarínico. Eh, pues ahora tenemos aquí hablar sobre los agonistas adrenérgicos beta 3, que de este grupo solo tenemos al mirabegron. Eh, Desafortunadamente, eh, no, a pesar de inducir hipólisis por los beta 3 no se usan para la obesidad. Eh, entonces, el único uso que vamos a tener del mirabegrón es la incontinencia urinaria, debido a que hacen una relajación de la vejiga a través del receptor beta 3. Y solo para que sepan, este medicamento, o sea, muchas veces como que, ay, está bien X, pero sí lo vi en farmacia, está en la sección de medicamentos caros y se usa cuando otros medicamentos más convencionales no funcionan. Y pues de efectos adversos que puede tener es que incrementa la presión arterial, también pues va a aumentar las infecciones del tracto urinario, que este es un efecto bastante particular y puede causar dolor de cabeza. Ya por último, vamos a hablar sobre los receptores, perdón, sobre los agonistas selectivos alfa 1, que bueno, aquí los más importantes son la fenilefrina y la midodrina. Hay otros más, pero o se han descontinuado, no están en Estados Unidos. Eh, También el metaraminol y la mefentermina. Entonces, aquí igualmente es bastante indicativo si actúan en los receptores alfa 1, los usos que le vamos a dar. Entonces, los usos o sea, estos medicamentos, a pesar de que es activar el receptor alfa 1 sea algo bastante común, tienen un uso realmente un poco limitado. Solo se limitan principalmente a la hipotensión postural o ortostática, que pues aquí es cuando hay una caída súbita bastante importante de la presión al momento de pararse, y también lo podemos usar en estado de choque. Eh, entonces, pues esto es importante porque al hacer vasoconstricción, hacen vasoconstricción de los vasos de las arteriolas de la pierna y así disminuyen la caída en la presión, que hasta puede causar síncope. Eh, el más famosísimo, que yo estoy seguro que casi todos o todos se lo han tomado, combinado con paracetamol y alguna otra cosa, es la fenilefrina. Este es súper conocidísimo por ser bueno para la congestión nasal. También se puede usar como medidriático, debido a que, como habíamos mencionado, al activar el sistema nervioso simpático por los receptores alfa 1, se produce una contracción del músculo dilatador de la pupila. Hay dos medicamentos que tienen acciones aparte, que son la mefentarmina y el metaraminol. La mefentarmina ya no se usa, pero pues estos también actúan para liberar norepinefrina. Eh, Esto quiere decir que son un poquito de manera indirecta. Y pues la midodrina es importante porque se puede usar en pacientes con insuficiencia autónoma,
o hipotensión postural, pues ya habíamos mencionado que estos medicamentos son importantes en su función de apoyar al sistema nervioso autónomo. Y pues la hipotensión postural igualmente. Y el metaraminol, el uso más importante es que se puede usar en diferentes estados hipotensivos y algunos fuera de la etiqueta lo pueden usar para la taquicardia auricular paroxística. Y pues ya de efectos adversos van a estar mediados igualmente por su agonismo en los receptores alfa 1 y el más importante es su acción eh, en las arteriolas, en el músculo liso de las arteriolas, debido a que van a hacer una vasoconstricción y esto va a causar una hipertensión. Y bueno, pues como recordamos de fisiología, pues siempre hay compensaciones por el cuerpo. Esto causa una bradicardia porque si aumenta la presión, miren, si aumenta la presión, hay una bradicardia refleja. Si disminuye la presión, hay una taquicardia refleja. Y pues también si los quitamos así súper rápido, súper de rebote, agudamente, puede causar hipertensión. Y en el caso de la amiodarina, tiene un efecto bastante importante de la hipertensión supina, que bueno, este se puede pues utilizar, se puede evitar, pues dándoselo cuando está parado. Entonces, pues esto sería todo por mi parte. En la otra clase podemos continuar sobre los simpático-miméticos inhibidores y los simpático-miméticos indirectos. Muchas gracias.